Y bueno, vamos a dar inicio. Buenos días, Daniel. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Primero que todo quiero agradecer por regalarnos este espacio para hacerle estas pequeñas preguntas y quisiera que nos cuente un poquito sobre quién es Daniel y cuál es su profesión, a qué se dedica. Bueno, buenos días nuevamente para todos. Mi nombre es Dani Steven Gómez Agudelo. Yo soy abogado especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho. Soy investigador del Grupo de Investigación Jurídicas y Sociales, abogado litigante en Derecho Administrativo y docente universitario hace algunos años. Ok, Y perfecto. tengo algunas publicaciones sobre el tema de Derecho y Nuevas Tecnologías. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que se nota que eres una persona súper preparada. Bueno, voy entonces a iniciar con las Gracias. preguntas. Como le decía, el tema trata básicamente sobre el manejo de redes sociales. Entonces vamos a empezar con la primera. ¿Qué consecuencias legales trae publicar noticias falsas en redes sociales? Las consecuencias son de distinto tipo. Digamos que la persona que publica información falsa, pues primero que todo se somete a sanciones por parte de la red social. ¿Por qué? Porque la persona lo puede denunciar en línea, en cualquier plataforma, por actos de violencia, por comentarios que inciten a la discriminación, al odio, a las amenazas. Okay. Y la persona puede ser sancionada, se le puede suspender su cuenta y puede que temporalmente no pueda publicar por un tiempo o incluso que le sea eliminada su cuenta. La segunda consecuencia, y muy importante, es la penal. En Colombia, publicar noticias falsas no está catalogado como delito. Sin embargo, cuando se publica una noticia falsa de una persona, por ejemplo, alguien dice, el gobernador de tal departamento es un corrupto, y ello es una noticia falsa, ¿cierto? Eso Sí. desde luego implica que exista desde luego un- una tipificación como un delito castigado en el Código Penal. Pues nosotros tenemos en Colombia dos: tenemos el delito de injuria y el delito de calumnia. Okay. ¿Cuál es la diferencia básicamente? La injuria es cuando yo le atribuyo a otra persona que cometió un hecho deshonroso. La calumnia es lo mismo, pero la diferencia es que en la calumnia ese hecho deshonroso es catalogado como un delito. Oh, Las consecuencias de estos delitos pues es que el afectado interponga la denuncia en la Fiscalía General de la Nación y que inclusive se puede haber obligado a retractarse públicamente para que no se le siga el proceso. ¿y Y algo? la tercera consecuencia es la responsabilidad civil. Publicar una noticia falsa de alguien o de una empresa, y si se afecta, digamos, la parte económica de esta empresa, habría que reparar ese daño mediante una indemnización. Ok, o sea que sí trae consecuencias esto y de pronto alguna persona tendría que pagar una condena o simplemente temas económicos de indemnizaciones. Pues se han presentado casos. Lo que pasa es que estos casos en la práctica, digamos que es relativamente fácil de conciliar. La Ok. ley no nos dice que estos casos tengamos que llevarlos hasta juicio. Por ejemplo, puede presentarse una denuncia en contra de un particular, en contra de cualquier persona, de un famoso, de un artista, y se empieza el proceso y las partes lo primero que hacen es que se puede conciliar directamente con la parte, se hace un arreglo, se piden disculpas y hasta ahí llegó el problema. En Ok. otros casos, pues a veces se han conocido, por ejemplo, sentencias condenatorias contra periodistas por afectar, digamos, con su información el buen nombre de otras personas. Sí. Y esto ya llega a sentencias condenatorias. También, por ejemplo, recientemente se condenó un medio de comunicación donde trabajaba Vicky Ávila, y el medio de comunicación debe indemnizar a los afectados por la noticia. Bueno, bien interesante eso porque hay muchas cosas que de verdad uno pues ni idea, ¿cierto?
Bueno, la Claro, no, segunda. generalmente la gente no conoce estas Sí, consecuencias. Es muy extraño, digamos, escuchar a una persona decir que va a pedir una indemnización por un hecho deshonroso que le atribuyeron. La gente no lo pide por lo general porque, digamos, no lo sabe. Pero si se asesoran con un abogado especialista en el tema de responsabilidad civil, generalmente el abogado sabe cómo radicar ese tipo de procesos. claro que sí. Daniel, desde su punto de vista como abogado y desde su experiencia personal, ¿cómo ve el tema del manejo de las redes sociales en la ciudad de Medellín, sobre todo en este momento? ¿Algún tema en especial o así como general? Con el tema pues de esto de las fake news, ahorita también con lo que estamos viendo del paro, que hay una sobrecarga de información. Entonces, en Medellín, ¿cómo es el comportamiento en general pues con este tema? Pues mire, yo, digamos, desde hace algún tiempo he tenido estos debates con otras personas que han estudiado como el tema y, digamos, vemos con cierta preocupación el tema de las redes sociales. Sí, Yo creo que es un tema muy delicado por varias cosas. Primero porque cuando una persona publica en redes sociales, a veces la gente no es consciente de si con lo que está publicando puede afectar la integridad, el buen nombre de otra persona, si le puede hacer daño a otro. Hay otras personas que creen que publicar en redes sociales no tiene ninguna consecuencia y entonces se esconden bajo el anonimato de la internet. sí, Y eso no debería ser así. Uno no puede generalizar que todo el mundo utilice más las redes sociales, pero digamos que sí es muy usual que uno encuentre la persona que está, pongo ejemplos puntuales, el típico caso del muchacho que graba a un ladrón y le quita la ropa y lo desnuda y lo ujú, pone en redes sociales. sí, El típico caso de la chica que peleó con el novio, entonces dijo que el chico era un infiel y ello quedó publicado en redes sociales. La gente se esconde, digamos, bajo el anonimato y sí, debemos entender que hay una identidad digital. O sea, así como yo tengo una identidad física que está respaldada con mi cédula, yo tengo aparte una identidad digital. Y oh, yo con esa ok, identidad digital también respondo y me hago responsable porque esa información que queda ahí atada a mi identidad digital me vincula y me hace tan responsable como si el hecho ocurriera en el mundo de lo tradicional. wow, bien importante eso porque sí, como le digo, son cosas que definitivamente no tenemos el conocimiento y entonces creemos que es fácil, pero en realidad no, también estoy Y, demasiado no, comprometido. y un último dato, muy importante es el tema de que a veces la gente comparte la información, Sí, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Y de hecho esto fue un tema de un estudio que ya se realizó en Colombia. Los colombianos, esto ya es un tema pues más psicológico, pero a veces cuando una información se replica tanto tiempo, la gente tiene la tendencia a creer que esa situación es verdadera. sí, Por ejemplo, no es lo mismo que tú veas una publicación y que hayan 3 personas que la hayan compartido, a que vayas y mires la publicación y sean 100 o 200. Inmediatamente la persona cuando ve que la publicación es mucho más ujú, retuiteada, más compartida, se tienen asume, la tendencia a compartirla más. sí, Y señor, ello es delicado porque qué es lo que se demostró en este estudio. De hecho, lo publicó el programa de Séptimo Día hace algún tiempo y lo puedes consultar en YouTube. Y es que los colombianos no verificamos la veracidad de la información que se está distribuyendo en línea. Lo primero que hacemos es compartir la información, pero no verificamos ni la fuente, ni si esa información es real, ni es verídica. wow, sí, es cierto. Bueno, entonces con base en esto que nos estás diciendo el tema de las redes sociales, ¿cuál medio es el más recomendable para informarme, tal vez porque tenga más controles o más filtros? Pues es una pregunta compleja porque generalmente los medios de comunicación en Colombia hacen parte de grupos empresariales, Sí, ¿cierto? sí, Por ejemplo, si tú te informas con Semana, Semana acaba de publicar una portada sí, echándole la culpa a Gustavo Petro de todos los desastres del país por el tema de la protesta, ¿cierto? sí,
de semana es un medio parcializado en favor del sector de la derecha del país. Y solo por citar un ejemplo, hay otros como El Espectador, El Colombiano, El Tiempo, por ejemplo, es de la familia del expresidente Juan Manuel Santos. ¿Sí? Claro. ¿Quién es el que maneja El Tiempo? Los Santos. Entonces todos los medios, digamos, que tienen como una familia. Preferencia. Eso es muy complejo, pues yo creo que la técnica básica para uno utilizar y informarse adecuadamente es ver información de diversas fuentes, ver información de medios internacionales como NTN 24, France 24, CNN, El Colombiano, porque digamos más que pegarse de una sola fuente es comparar la información, con otras. Es verificar el dato, pero contrastando entre diversas fuentes. Ok, muchas gracias, Daniel. Otra pregunta es, ¿hay algún ente en Colombia que regule las redes sociales, la información que se maneja, lo que se publica? ¿Existe en Colombia algún tipo de ente que regule eso? Pues mira, hay países del mundo como en Europa, donde ya se ha regulado las redes sociales. En Colombia todavía no hay un organismo que las regule directamente. Lo que sí se regula en Colombia es el tema de la protección a la información. La protección a la información está regulada por medio de la Ley 1581 del 2012. Entonces digamos que hay datos como los nombres, lugar de trabajo, residencia, lo que hace la gente, toda la información personal pues queda consignada en las redes sociales. ¿Sí? ¿Quién cuida o quién protege que digamos el cumplimiento de esas normas para que no se use abusivamente de la información y se creen, por ejemplo, bases de datos para el sector comercial, para el sector bancario? ¿Quién es el que cuida que digamos, no pasen estas cosas para hacer cumplir esa ley? La Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio es quien tiene esa facultad de iniciar sanciones por mala utilización de datos personales. Por ejemplo, cuando pasó el escándalo en 2018 con Donald Trump gana la presidencia de los Estados Unidos por primera vez, y es precisamente por un escándalo de filtración de datos de Facebook. Facebook, con una aplicación, recogía datos y con toda esa información, digamos, que podía conocer las tendencias y la información personal de los usuarios. Facebook directamente, y Mark Zuckerberg reconoció su responsabilidad y pidió perdón ante el Congreso de los Estados Unidos porque efectivamente sí hubo una irregularidad. Lo malo no es utilizar datos de la gente, es una práctica completamente legal. Lo que pasa es que si lo vas a utilizar tienes que exhibirle un consentimiento previo, expreso e informado, ¿cierto? Que la gente sepa y la gente lo acepte. Pero ¿qué es lo que se sanciona? Que se haga a espaldas, que no se pida la autorización previa para tratar o utilizar datos personales con determinada finalidad. El caso de Facebook fue muy llamativo porque demostró, digamos, cómo el poder de la información podía llevar a una persona a la presidencia de un país. Y el tema en Colombia, desde luego, no pasó por alto. La Superintendencia de Industria y Comercio sabía que una situación similar podía prestarse en Colombia. Entonces, ¿qué hizo la Superintendencia? Emitió una resolución con unas órdenes a la filial de Facebook en Colombia diciéndole: absténgase, señores, de utilizar el uso de la información de los ciudadanos con fines políticos, porque de lo contrario los vamos a tener que sancionar a ustedes. Okay. Bueno, y entonces en ese caso usted nos dice si hay una ley que proteja los datos de los ciudadanos. ¿Existe también alguna que regule el tema de las fake news, que las detecte y que, digamos, ponga sanciones también sobre esto? El tema de la protección de los datos personales está en la Ley 1581 del 2012. Sí. Sí, hay otra ley que no hay como tal una ley que regule el uso de las redes sociales por casos de fake news.
Sí hubo un proyecto de ley que fue el número 176 de 2019, radicado ante la Cámara de Representantes, pero ese proyecto de ley no pasó en el Congreso. Generalmente muchas de los proyectos se caen por temas de trámite. Okay. Ya frente al tema de las fake news, digamos que no hay una regulación nueva. La regulación la tenemos que adecuar dentro de las normas que ya teníamos, que es, por ejemplo, los temas de los delitos de injuria y calumnia. Lo que al legislador le interesó es mirar qué tanta información que circula en el entorno físico y en el entorno digital afecta, digamos, la integridad y el honor de las personas. Sí. Pues en la medida en que la fake news, digamos, sea una noticia falsa, pero a mí no me afecte eso, pues ahí no hay ningún tipo de incidencia. Pero ya si la fake news dice, por ejemplo, que Camilito es un ladrón, que Camilito es un violador, sí, ahí ya estamos hablando de una esfera ya más delicada porque ya es una situación que afecta el derecho a la honra, el derecho al buen nombre, sí. Sí. Entonces ahí sí hay implicaciones penales y ya la situación Okay. pues debe quedar en manos de la Fiscalía General de la Nación y se tiene que iniciar una investigación para ver de qué cuenta viene, digamos, la La fake news, la información. información negativa que es falsa y que está afectando. Sí. Bueno, porque es que algo que hay que tener muy en cuenta es que las fake news afecten directamente a una persona o no, igual genera un impacto a nivel social, ¿cierto? Entonces, por eso pues Sí, era la pregunta sobre cómo controlar esto. Ya para terminar, quiero que ustedes de su conocimiento y bueno, toda esta experiencia que tiene, perdón, nos regale como un consejo a las personas sobre el manejo de las redes sociales, la prudencia y también como una invitación a educarnos para no caer en como en este círculo vicioso. sí, muy bien, pues ahí antes también fundamental pues antes de compartir una información, pues es fundamental verificar la originalidad, la veracidad de la misma. Yo creo que nosotros, antes de compartir una información y de publicar, tenemos que aprender a pensar seriamente en las consecuencias. Sí. Lo que pasa es que el colombiano del común no piensa en las consecuencias, el colombiano actúa Uh-huh. sin pensar en la consecuencia. Hay que ser mucho más empáticos con el otro. Así yo no lo conozca, esa persona tiene una familia, tiene unos hijos y la información falsa le va a afectar. Esto es una labor muy fuerte donde evidentemente nos llega la tecnología y la sociedad colombiana pues no estaba preparada para tanta información. Entonces, así como desde la escuela se enseñan normas de convivencia, de no pegarle a los compañeritos, cosas tan básicas, de pedir permiso, es necesario que en la sociedad colombiana se empiecen a generar normas de convivencia, normas de ética mucho más fuertes, que inviten, digamos, a que haya un comportamiento sano y respetuoso de las personas. Que entendamos que el hecho de que yo esté utilizando o esté filtrando la información por redes sociales, ello no me exime, yo puedo responder. Y los métodos de identificación de una persona, aun cuando sea con un perfil falso, aun cuando sea con otra cuenta o otra foto de otra persona, es posible descubrir quién es el infractor y quién es la persona que origina esta información falsa. Hay cantidad de plataformas donde en internet, herramientas digitales que uno puede utilizar, por ejemplo, para desvirtuar información falsa. Entonces la principal invitación es digamos, a construir más, ¿cierto? Sí, A entender que tenemos una responsabilidad sí, de brindar totalmente. información, pero brindar información con datos, con cifras, con hechos que sean reales y que estén constatados a partir de diversas fuentes de información. Exactamente. Sí, señor, muchas gracias. Y otra cosa, pues también para finalizar es el tema de que
debemos tener en cuenta lo que decías ahorita, que la gente tiene familia y que la información que pongamos en internet es algo que va a estar ahí eternamente, entonces ser bien cuidadosos con qué se pone en internet. Bueno, Daniel, Sí, quiero no, agradecerte. eso es muy llamativo Sí, porque esto también se ha venido actualizando y el proyecto de ley de las redes sociales no prosperó. También hubo otro que se llama el tema del derecho al olvido, tampoco prosperó. wow. Tú mencionas algo muy importante y es, esa información que es fake news debe estar ahí Ujú, eternamente dañando el buen nombre de la persona. exacto. La respuesta, si miramos la construcción del derecho al olvido en Colombia, sería no. Porque digamos, si bien inclusive la información puede ser real, le cuento por ejemplo un caso, un muchacho que se quita la camiseta en el estadio y se pone a pelear con un hincha de una barra brava. Y al otro día sale publicado en un medio de comunicación digital de los varios que existen en la ciudad. Sin duda, esta situación de que él se puso a pelear es lesiva, es dañina, es una cosa Sí, que fue verdad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? La permanencia de esta información hace que afecta. esta persona el día de mañana va a ir a buscar un trabajo, va a ir a hacer, Exacto. va, va a una fiesta, entonces como esa información está ahí publicada en la empresa donde le van a dar trabajo, mira en internet, le aparece la noticia, no le dan trabajo. Sí, O sea, le increíble. afecta, así la información sea inclusive verdad, le afecta su buen nombre, le afecta su reputación, le afecta el derecho a conseguir un empleo. Sí. Entonces, se ha cuestionado esto y se ha dicho, bueno, también hay que impulsar y la Corte Constitucional, porque de hecho no tiene tanto desarrollo legal, es un articulito en la ley 1581 que se llama la supresión del dato personal, pero digamos que en la literatura se conoce más como el derecho al olvido, y es entender que esa información no tiene por qué estar ahí en línea todo el tiempo, porque está afectando. Entonces, ¿qué hace la persona? Hace una reclamación, generalmente por una petición, para que esta información sea suprimida. Ok. Bueno, pero entonces sí hay o sea, sí hay un camino para lograrlo. Sí, hay caminos, lo que pasa es que la dificultad es que cuando uno hace la petición, no siempre el No medio de prospera. comunicación, no siempre la red social accede a la solicitud. Ello depende, a veces puede que Ok. accedan o a veces no. Yo recuerdo algún caso que tuve con un usuario que había sido denunciado por estafa, por un tema de unas ventas de unos viajes de unos estudiantes. Él tenía una agencia de viajes y unos problemitas ahí, le incumplieron a varios y lo denunciaron. Y la información negativa, yo recuerdo que hacía la solicitud por petición a algunos medios de comunicación para que la eliminaran. Algunos la eliminaron porque después se aclaró que esta persona pues había respondido, que la plata se había devuelto. Algunos eliminaron esa información negativa, otros no lo hicieron. Otros No, ok. simplemente ponían como la aclaración que era que el abogado del señor se había manifestado, entonces agregaban la versión de él a la noticia que ya estaba. Ujú. Pero la información, cada vez que alguien iba a hacer mención de esa agencia de viajes o utilizar esa Ahí agencia sale, de viajes claro. en Google, seguía apareciendo en línea. Wow. Sí, bien importante esto. Ello depende, ya es cosa de llevar la situación a los estrados judiciales. En este caso es procedente, por ejemplo, una acción de tutela si la información sigue permaneciendo ahí y sigue afectando a la persona. Ok, bueno, creo que hay muchísimo todavía por educarnos, pero por hoy entonces te doy muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en esta entrevista, por compartir tus conocimientos y bueno, nada, esperemos que la gente siga educándose mucho para minimizar pues este impacto negativo que está generando el tema del mal uso de las redes sociales en Antioquia y en el mundo. Te agradezco muchísimo, Daniel, Claro por que tu sí, tiempo. no, con muchísimo gusto, y algo importante es no satanizar las redes sociales. Las redes sociales Claro que no son sí, malas, lo que está mal es utilizarlas mal. claro que sí, es verdad. Bueno, Daniel, un feliz día y de nuevo mil y mil gracias, ¿ok?
Con mucho gusto. Bueno, Chao. bye, que estés muy bien.